yo ya he asistido a diligencias judiciales con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín. Allá ya he aclarado parte de todo mi accionar, quiénes estuvieron, en qué época. Mejor dicho, he aclarado mucha parte. Yo creo que yo he sido muy claro con la justicia y lo he dicho. Y si aquí me toca volverlo a decir, lo digo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento yo le doy esa aclaración y yo no estaba pensando en mandar ninguna carta. Entonces cuando él me dice, John, lo que pasa es que el señor Pablo Hernán Sierra en Bogotá tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en una diligencia allá donde Pablo Hernán Sierra le manifestó a Carlos Enrique Vélez de que para que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solamente faltaba a él, que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado conmigo, que para que habláramos todos en el mismo idioma. Señoría, yo me sorprendo porque es que meses antes yo ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas para que diga cosas que no son así? Yo le dije, ¿cómo así que ese señor está ahí? Y este señor Ramiro de Jesús Tamnenao también le advirtió a él y le dijo, mucho ojo con lo que está hablando, que de ese entonces, de las situaciones, de esos casos, de esa época, que usted está afirmando que perteneció y fue parte, hay alguien vivo todavía y está postulado. A los días es que yo recibo la llamada del señor Pablo Hernán Sierra. Me dice que digamos la verdad. Yo le digo, ¿quién es usted? ¿Y de cuál verdad me habla? De la verdad de los hechos que se cometieron por allá o que yo hice parte, que en ese grupo, yo le dije, ¿cómo le decían a usted en el grupo? No me dio ni razón ni cómo le decía, solamente me dijo, no, es que acuerda de que yo era candidato para la alcaldía. Yo le dije, no, es un tema diferente. Usted me está hablando de hechos, usted me está hablando de participación. Yo a usted no lo conozco. Y si es una persona que tiene pleno conocimiento de los hechos cometidos por el grupo al cual yo pertenecí, bienvenido sea y aclaremos y démosle razón a la víctima y a la justicia de esto. Pero si yo no lo conozco, yo no puedo apoyar a alguien que yo no conozco. Incluso no le cerré ni la puerta, le dije, hable su verdad, que yo hablo la mía. Ya la justicia comparará si la verdad tuya es igual a la que yo la viví y la que he adelantado ya con la justicia. O sea que me indignó. ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta que nadie me llame a decirme qué tengo que hacer yo. Yo cuando estoy delante de la justicia digo y hablo lo que verdaderamente se hizo, existió y no más. Me choca la gente que quiere inventar, difamar, acomodar situaciones, aprovechando la existencia de alguien para apoyarse en alguien. Y eso fue lo que él trató de hacer, apoyarse en mí para él poder irse por un lado conmigo. Y no es así, porque no lo conozco. No lo conocí en la parte que me tocó a mí. Hasta donde yo tengo conocimiento, que tampoco puedo decir que lo conocí, él era parte de una situación de hurto de combustibles. Bueno, gente, se certifica, gente, alias Foforito Desenmáscara
al falso paramilitar alias Pipintá, el que acusa a Álvaro Uribe de paramilitar. Hoy se certifica de que esta es una rata, es un mentiroso y es un falso paramilitar criado por Iván Cepeda. Hoy se confirma de que no solamente son dos falsos paramilitares, sino que es alias Foforito, un miembro de las autodefensas, donde denuncia de que ellos lo buscaron para que hablaran falsamente contra Álvaro Uribe. Hoy se certifica, hoy se le sigue cayendo el plan criminal a estas ratas asesinas, a la juez corrupta, a Iván Cepeda y a la fiscal criminal y ladrona del caso Uribe. Hoy se le está cayendo a esta rata, gente, gastándose en los recursos de los colombianos, armando un proceso falso, gente. Esto es indignante, de que una juez corrupta, robando al país, robando al pueblo colombiano, siga con un proceso falso, haciendo una tramoya en contra de una persona inocente. No había un solo testigo de que haya denunciado a Álvaro Uribe. Hoy se le sigue cayendo esta rata, gente. Favor, compartir este explosivo audio para que se den de cuenta quién es Iván Cepeda, quién es esta rata de fiscal y quién es esta juez corrupta, ladrona, de que a pesar de las evidencias persisten en seguir un falso proceso para seguir robando y seguir cobrando los recursos de los colombianos. Escuchen este explosivo audio, gente. No olviden compartir. No me voy a convertir en marioneta, alias Fosforito detalló presiones para declarar contra Uribe. El ex paramilitar Juan Jaime Cárdenas aseguró que Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez lo trataron de convencer para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez. Este martes 22 de abril, en el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, declaró como testigo de la Fiscalía el ex paramilitar del Nordeste antioqueño, Juan Jaime Cárdenas, alias Fosforito. Durante su testimonio, negó que el expresidente Uribe hubiera fundado el Bloque Metro, como lo declaró el también ex paramilitar Pablo Hernán Sierra. Yo a ese señor Uribe nunca lo vi por allá, ni nunca participó con nosotros en ninguna actividad ilegal, nunca se reunió con nosotros, totalmente falso. Es que por esa misma razón es que yo mando la carta, dijo desde la cárcel de Palmira. También narró presiones que dijo recibió no solo de Pablo Hernán Sierra, sino también de Carlos Enrique Vélez para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez. El señor Pablo Hernán Sierra, en Bogotá, tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en una diligencia donde le manifestó que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solo faltaba él. Que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado todo conmigo. Su señoría, yo me sorprendo, porque meses antes ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas de que digan cosas que no son así? Narró. Y añadió, me llené de rabia y le dije, no, venga un momento. ¿Cómo así? Yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie. Me convierto en marioneta en verdad, pero no me convierto en marioneta de mentiras. Yo ya he asistido a diligencias judiciales con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín. Allá ya he aclarado parte de todo mi accionar, quiénes estuvieron, en qué época. Mejor dicho, he aclarado mucha parte. Yo creo que yo he sido muy claro con la justicia y lo he dicho. Y si aquí me toca volverlo a decir, lo digo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento yo le doy esa aclaración y yo no estaba pensando en mandar ninguna carta. Entonces cuando él me dice, John, lo que pasa es que el señor Pablo Hernán Sierra en Bogotá tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en una diligencia allá donde Pablo Hernán Sierra manifestó que le manifestó a Carlos Enrique Vélez de que para que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solamente faltaba él,
que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado conmigo, que para que habláramos todos en el mismo idioma. Señoría, yo me sorprendo porque es que meses antes yo ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas para que diga cosas que no son así? Yo le dije, ¿cómo así que ese señor está ahí? Y este señor Ramiro de Jesús Tamnenao también le advirtió a él y le dijo, mucho ojo con lo que está hablando, que de ese entonces, de las situaciones, de esos casos, de esa época, que usted está afirmando que perteneció y fue parte, hay alguien vivo todavía y está postulado. A los días es que yo recibo la llamada del señor Pablo Hernán Sierra. Me dice que digamos la verdad. Yo le digo, ¿quién es usted? ¿Y de cuál verdad me habla? De la verdad de los hechos que se cometieron por allá o que yo hice parte, que en ese grupo, yo le dije, ¿cómo le decían a usted en el grupo? No me dio ni razón ni cómo le decía, solamente me dijo, no, es que acuerda de que yo era candidato para la alcaldía. Yo le dije, no, es un tema diferente. Usted me está hablando de hechos, usted me está hablando de participación. Yo a usted no lo conozco. Y si es una persona que tiene pleno conocimiento de los hechos cometidos por el grupo al cual yo pertenecí, bienvenido sea y aclaremos y démosle razón a la víctima y a la justicia de esto. Pero si yo no lo conozco, yo no puedo apoyar a alguien que yo no conozco. Incluso no le cerré ni la puerta, le dije, hable su verdad, que yo hablo la mía. Ya la justicia comparará si la verdad tuya es igual a la que yo la viví y la que he adelantado ya con la justicia. O sea que me indignó. ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta que nadie me llame a decirme qué tengo que hacer yo. Yo cuando estoy delante de la justicia digo y hablo lo que verdaderamente se hizo, existió y no más. Me choca la gente que quiere inventar, difamar, acomodar situaciones, aprovechando la existencia de alguien para apoyarse en alguien. Y eso fue lo que él trató de hacer, apoyarse en mí para él poder irse por un lado conmigo. Y no es así, porque no lo conozco. No lo conocí en la parte que me tocó a mí. Hasta donde yo tengo conocimiento, que tampoco puedo decir que lo conocí, él era parte de una situación de hurto de combustibles.